y nos vamos con estos vientos a volar, a dejar volar la imaginación. Vamos a estar en Milán. El arte gótico en arquitectura y en las catedrales quiere decir llegar a las alturas donde está el cielo, todo lo celestial, y por eso los arcos de punta que nos llevan a elevar el espíritu. Entonces las catedrales góticas tienen establecido como un primer plano que es el físico, luego sigue un plano que está entre lo humano y lo divino, y finalmente en las alturas pues está la conexión con la divinidad. Y nos vamos a quedar aquí para ver en qué se dividen las artes visuales. Las artes visuales no se dividen sino entre lo figurativo y lo abstracto. Lo figurativo a su vez se divide solamente en tres partes: retrato, paisaje y naturaleza muerta. Naturaleza viene de natura, de vida, y muerta pues es muerte. Entonces es ese cruce de ideas el que se quiere representar en una naturaleza muerta. Seguimos aquí en Milán y nos vamos a trasladar al siglo XVI, 1596. Ya estamos ubicados, ya ha pasado el Renacimiento y está Caravaggio en el Barroco haciendo la primera naturaleza muerta que reconocemos en el arte, el cesto con frutas de Caravaggio. Es un óleo sobre lienzo y vemos cómo quiere Caravaggio representar la vida y la muerte. Ya lo religioso está pasando a un segundo plano, aunque Caravaggio seguía recibiendo encargos para hacer pintura religiosa. Pero es Caravaggio el que dice, salgámonos de la historia de los santos y de la moralidad del catolicismo para hacer una representación de la temporalidad de la vida. Y cómo en los frutos hay vista del maltrato. No, no es una manzana perfecta tipo carulla que reluce. No, es una manzana bajada del árbol que tiene sus gusanitos, las hojas están secas, en todas partes está presente el daño. Lo otro es que el cesto está salido de la base, dándonos la impresión de que si no estuviera perfectamente equilibrado, se puede venir hacia el observador. No solamente hizo la primera naturaleza muerta, sino que insistió en ellas haciendo otras dos. En esta, que hace alusión a las flores, y esta ya que incluye también vegetales en el siglo XVII. Entonces llegamos a Holanda, estamos en Ámsterdam, para hablar aquí de los más grandes exponentes de las naturalezas muertas. Heda, en el siglo XVII, empieza a hacer estas composiciones que parecen fotográficas y cómo se deleita en todos los materiales. Es aprender a traducir el material en pintura. Y como está ahí quieto y está muerto, entonces pues se puede estudiar muchísimo y hace toda esta composición, que es lo que nuestra mente ve. Y luego sí ya empieza a relacionarlo con copa, jarra, cubierto, pero en un comienzo el arte visual lo que hace es sintetizar. Al tener toda esta cuadrícula, entonces la rompe con una luz que viene del lado izquierdo y la rompe con la composición que venía en diagonal del lado derecho. Entonces las maderas, miren aquí hasta tortuga hay, los cubiertos, el pan, las ostras, las uvas, el pavo, y era la forma protestante de hablar de la vida y de la muerte, porque entonces ya el protestantismo había triunfado en la parte norte, en Alemania y en los Países Bajos, y entonces los protestantes no permiten la representación de imágenes. Toda esa santería que venía de la Iglesia Católica Romana, entonces se rompe. Y
aprovechan entonces la naturaleza muerta para hablar del paso de la vida a la muerte y llenarlo pues de cosas morales. Entre las cosas morales, pues siempre, o siempre no, pero en muchísimas ocasiones está la presencia de una calavera. Acá si vemos ya desaparecen como los comestibles. Es Geda el primero en poner solo objetos o hacer alusión a la opulencia. Entonces, claro, de acuerdo al bodegón, a la naturaleza muerta, se sabía la riqueza, la posición social de la familia, porque podían comer opíparamente o encontrar solamente objetos. Podemos ver aquí que solamente hay objetos, está la calavera, está, pues parece como un número, y el libro, ¿no? Acá vale la pena hacerle un homenaje a Clara Peters. Clara Peters fue la única mujer flamenca de la época recién descubierta. Entonces, a ella le debemos la incursión más en serio, digamos, más en forma de las flores dentro de los bodegones y de las naturalezas muertas. La presencia de las cosas frescas en la cocina, cómo se traía todo para que termináramos con un delicioso plato en la mesa. Entonces, las codornices, los patos y la maestría en la porcelana, los animales que muertos luego nos comemos, entre la vida y la muerte. Y esto también hablaba del lujo de la familia, donde estaba, se había inspirado la naturaleza muerta. Después de haber estado en Holanda, llegaron a París y encontrar acá al gran exponente entonces del siglo XVIII en cuanto a las naturalezas muertas y ver cómo se siguió avanzando en el mismo tema. Chardin, esta composición que ya es más sintética, ya no tiene tantas cosas, ya se ha reducido y vamos a ver la composición, una diagonal, de ahí trazamos una perpendicular que sale de la esquina contraria, levantamos una vertical para encontrar el sentido de la espiral que ha sido llamada la espiral de la vida, la espiral con la que todo crece en la naturaleza y Chardin viene y la implementa en pocos objetos. Este es el sentido final, lo podemos ver de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, pero esto en nuestro cerebro es como siempre querer estar ahí, porque ese es el estudio que hemos encontrado geométricamente del crecimiento de la vida. El crecimiento de la vida va así y va saliendo con esta serie matemática que es la serie de Fibonacci. Y Chardin lo sabía muy bien. Entonces, este bodegón tiene, si vemos, 8 objetos en total, repartidos también en la serie de Fibonacci. Entonces son 3 manzanas, 2 ciruelas, un tazón, una copa y un cubierto. Eso quiere decir que por nada del mundo me puede fallar en composición que sea armónico. Y él empieza a ponerle todos estos animales, aunque trata de ponerle los vivos también. En muchas de sus obras está el gato vivo observando pues la masacre para preparar el almuerzo. Si vemos pues es de una cocina de clase media, cosa que no había sucedido en la historia anterior, que veníamos era de demostrar la capacidad económica y la simpleza usando la serie de Fibonacci. Y aquí nos vamos a encontrar con Cézanne, que sigue esta evolución en la que ya desaparece la perfección del dibujo porque ha aparecido la fotografía y entonces lo que interesa es el ambiente y el color. Y vamos a ver es el estudio del color, como hay colores que yo veo más cerca y colores que veo más lejos. Y esto es lo que hace Cézanne y vemos aquí
cómo dependiendo del color cambia el tamaño de los objetos, siendo que todos los cuadritos son iguales, los de adentro. Pero dependiendo del color y del que esté al lado, se ve adelante o atrás, o más chiquito o más grande. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una naturaleza muerta y un bodegón? Fueron los españoles los que partieron, como dividieron la historia, la naturaleza muerta, llamando bodegón al que tiene una botella, porque la botella generalmente es de vino, bueno, de vino, y venía de una bodega. Entonces de ahí viene bodegón. A lo último en el desarrollo humano, inclusive en la Ilíada todavía se nombra el mar como color vino, porque no veíamos los azules. Eso ha sido de los griegos para acá, que empezamos a ver ya el azul ultramarino y esa cantidad de gamas de azules, es porque se nos han desarrollado más los conos. Los colores cálidos, entonces adelante. Entonces, cuando yo quiero que las cosas se vean adelante, pues las pongo amarillas, naranjas o rojas. Cuando las cosas que están atrás, violetas, azules. Perfectamente vemos cómo están los anaranjados y rosados en primer plano, los azules, lilas y violetas en la parte de atrás. La presencia de la calavera y cómo jugar siempre con la perspectiva atmosférica. Así se le llama a la perspectiva en color. No es una perspectiva lineal, no es de dibujo, sino solamente de color. Van Gogh entonces da otro paso en las naturalezas muertas. Son muchísimos los floreros de Van Gogh. Y vamos aquí a aprender que no solamente fueron los girasoles por los que lo reconoce la mayoría de gente alrededor del mundo, porque es tal vez la imagen más icónica que hay de una naturaleza muerta. Estaba entonces Van Gogh estudiando la teoría de Messier Chevreul. Chevreul lo que decía era del contraste simultáneo de colores y que eso nos genera una armonía. En este cuadro especialmente vemos que simplemente hizo esta armonía de colores. Están los primarios, están los secundarios y están los terciarios. Vamos a ver que Van Gogh pintó más o menos frenéticamente 4 años de su vida, los últimos 4 años de su vida. ¿Qué hacía? El objeto no le importaba. Lo que le importaba era esta teoría de Messier Chevreul que le escribía, ponerla en práctica para ver si era verdad que la suma de estos colores daba armonía. La suma, digamos, de los colores y encontrar armonía es encontrar el equilibrio. El equilibrio lo encontramos en 0. Entonces, entre un color que grita mucho, como en este caso sería el amarillo y naranja, con un color que habla muy suavecito, como es el azul. Vamos a ver entonces cómo va sintetizando todavía más la naturaleza muerta Van Gogh. No solamente es grande por su estudio del color, de llevar a la práctica el estudio de Chevreul, sino cómo sintetiza también la naturaleza muerta, unos zapatos usados. Obviamente también estuvo influenciado por las naturalezas muertas que habían venido tratando todos los anteriores, pero siempre tratando de salirse. Ya empieza solamente a hacer floreros. Y el movimiento es otra cosa a la que quiere llegar Van Gogh. Como las cosas, a pesar de que estén muertas, no están quietas, ¿sí? Se mueven. Puede estar la flor cortada, pero tiene movimiento. Y todo el estudio de color, podemos coger todo esto de Chevreul y ponerlo al lado de cada cuadro y nos vamos a dar cuenta que solamente estaba haciendo ejercicios. Como los matemáticos se apasionan con el álgebra de Baldor, pues así fue Van Gogh con la teoría de Chevreul. La síntesis en la temática. Entonces ya es del bodegón que estaba lleno de cosas, o naturaleza muerta llena de cosas, pasamos a un par de zapatos y el movimiento. Entonces parece como en un cesto, como si estuviera moviendo. Lo mismo, un simple florero con un libro, con el truco de Caravaggio, de tener las cosas
muy en el borde, dando la sensación de que se va a caer y que, o sea, para poderlo mirar y sentir el movimiento, porque vemos que las flores, pues todo se mueve y es como la tentación, ese diálogo que hay en el cuadro, como la tentación de el libro se va a caer. Acá tenemos los girasoles, los famosísimos girasoles de Van Gogh, sus estudios de girasoles que a pesar de estar muriendo, tienen movimiento. Miren qué lindo el movimiento de todo esto, ¿no? Cómo es la cadencia, está aquí, cómo cae. La última expresión de naturalezas muertas en la historia de la pintura, la de Andy Warhol, inspirado obviamente en las últimas obras de Van Gogh, la botella de Coca-Cola y la llamada por él mismo la obra más democrática, porque Coca-Cola toma el presidente y toma también el obrero, o en este caso llamado bodegón, porque también pues viene de una bodega la cantidad de botellas de Coca-Cola. Las hizo únicas, hizo 3, hizo 5, hizo 100, o las sopas Campbell, diciendo esto que es lo más cotidiano, que es de la civilización moderna, pues se convierte en arte. Y aquí les dejo este póster en el que le hice como recuerdo del paso del tiempo por una idea que nace con Caravaggio, se desarrolla y termina en la actualidad en las botellas de Coca-Cola. Espero que les haya gustado muchísimo.